Ixcay, cuando me arrojé a las profundidades del mar de Pachacamac, huyendo del hombre que arrojó con engaño su semilla en mi boca, navegué con mi guagua sobre una gigante ballena que tragó mi alterado humor. De mis mamas brotaron ríos. Cuando los rayos del sol prorrumpieron el último suspiro, fui arrojada al canal de la Mancha, a la pesadilla de la bestia de acero. Sentí que jamás volvería a ver el santuario de piedras ni el bosque amado de mi juventud. Mi guagua y yo vimos barcos fantasmas, gente agonizante en tormentas progresivas, cuerpos crucificados que no fueron entregados a sus madres. Miles de golondrinas navegaron con el pecho vuelto añicos. Madre, mis hermanos vendrán a cenar esta noche. Retomo los hilos de mi enmarañada cabellera. Mi guagua, corazón avellana, me hace arrojar la rabia contenida. Todo se pone lúgubre. La nave zarandea en la inmensidad de la noche. Yo, sin mis quillas rojas, quilcas anudan mis cabellos largos. La lluvia de relámpagos escribe los versos que yo no pude decir esa noche. Quimsa, nací en el sur. Soy hija de la hierba y del azar, el rugido de las olas, el viento y la vid, el rugido de la matria que mi cuerpo atesora. Nací en el solsticio de invierno cuando nacen las ballenas, acompañadas de estrellas de mar, conchas de abanico y audaces caballitos de colores. Soy la palabra queda, la palabra nutria, la palabra amapola. Soy el respiro que se apaga y empeña en fluir. Soy lluvia, destello, tránsito, aire de algas danzarino, a quien nadie le cortará el pensamiento. Para saciar la sed, dejo correr el agua en mis rincones. Me extravío, tejemos quilcas, chincanas. No me apocan mi lengua, ni mi boca, ni mi acento. No me apocan mis caderas, ni mi danza. Después de dar forma al amor, de anegarse la orquídea, después de poner la arena en el horno, tejemos puentes, tomamos té, mate de coca, el mejor café de mañana. Amamos la piedra vida, la piedra viva, sin aceptar con resignación ni rencor el despotismo patronal ni tecnológico. En la fábrica de metales, la refinería de petróleo o el frenesí del anti-aging. Siento el ovillar de las olas, el sueño de amor de Franz Liszt, la mirada del perro andaluz, el silencio apabullante de John Cage, la melancolía de María Emilia Cornejo, la sensibilidad de Nina Simone. No hay rabia en estos ojos. Siento el torrente que hiende mis entrañas. Continuamos hilando, bregando, bailando, tejiendo, bordando quilcas. Seguimos los acordes de la Vía Láctea. Nos nutrimos de cuyay. El odio no entra en esta casa. Amigos y amigas que leen por gusto, Carolina Ortiz Fernández, Carolina O. Fernández, nos ha leído algunos poemas precisamente de Bordando Quilcas. Se menciona en un verso de este libro, publicado en 2023 por Hipati Ediciones. Está aquí Carolina, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Bienvenida. Gracias a ti, Jaime. Un placer conversar contigo unos momentos y un saludo a toda la audiencia de Lee por Gusto. Varios temas en un solo libro, ¿no? Lo mítico, la presencia del quechua, desde la enumeración de los poemas de este libro de 4 secciones, ¿no? El quechua ahí presente.
también la mirada y la conciencia sobre la figura de la mujer, ¿no? El rol de la mujer, ¿no? En distintas etapas. La presencia de la madre, ¿no? Marcada en el libro. También además de poeta, eres investigador en ciencias sociales, entonces está, por ejemplo, este diálogo intertextual, ¿no? Con el manuscrito Dioses y Hombres de Guarochirí, por ejemplo, ¿no? Y también la presencia, sí, claro, del mundo andino, pero el occidental. Acabas de hablar de John Cage, de Franz Liszt. Otro diálogo con otras poetas, ¿no? María Emilia Cornejo, epígrafes ahí de Ida Vitale, Wisława Szymborska. La presencia también de la realidad política del país, ¿no? Sobre las protestas en el año 2020, ¿no? Y la muerte de jóvenes también. Muchos temas en un solo libro, en 4 secciones, ¿no? Y la pregunta, pues por eso se cae de madura, ¿no? ¿Cómo fuiste bordando este libro, uniéndolo? Jaime, este libro nace, podría decir, en la infancia, ¿no? Se va gestando. Recuerdo a una de mis tías, ella tejía bellamente mantas, manteles, bordaba chompas, ¿no? Y también tengo una abuela, la madre de mi mami, que fue una gran tejedora de alfombras. Tengo una alfombra que tiene más de 100 años y aquí tengo otra. Entonces, son como expresiones que las mujeres recogían para poder decir lo que ellas sentían, ¿no? No, son obras de arte, creo yo, que implican creatividad, imaginación, diseño, y que a la mayor parte de mujeres les fue negada la educación formal, entonces son expresiones en las que ellas podían expresarse, ¿no? Y a esto se suma que yo recuerdo que de niña también llegué a diseñar y luego bordar un carrito, algo así como un Volkswagen y luego una flor. Y a esto se suma algunos viajecitos fuera de Lima en los que conocí, bueno, parte del patrimonio arqueológico y entre ellos también las quilcas, ¿no? El arte rupestre que podríamos llamar el arte gráfico, entonces en el antiguo Perú. Y esto supone tejer también la memoria, tejer mis propias circunstancias, pero en diálogo con otras circunstancias que forman parte de mi experiencia vital, ¿no? Y esto sumado además a la tradición oral, ¿no? Porque conocí la historia de Cabivillaca y su guagua. Precisamente los 2 primeros textos que leí está la madre y la guagua. Cuando era niña, en una de las salidas hacia el sur, y las madres, la madre y la hija convertida en las 2 islas que están frente al santuario de Pachacamac, ¿no? Y esto que escuché de modo oral, ¿no? Fue maravilloso. En los años 90 leí por primera vez los manuscritos de Guarochirí y encontrar a mujeres que son divinidades femeninas me llamó la atención porque son mujeres muy distintas al estereotipo, ¿no? Que conocemos o que fue muy difundido. Y estas mujeres tienen mayor relación con las mujeres con las cuales he compartido desde la niñez, ¿no? Porque son mujeres luchadoras, mujeres inteligentes, creativas. Entre ellas podría mencionar a mi madre, mis tías, pero también mis vecinas. Viví muchos años en el Rímac, era un barrio bullente, y conozco de cerca las mujeres que continuamente están bregando, ¿no? Para llevar un pan a la casa. El quechua ahí, ¿no? Escribo, dice en la página 9, ¿no? Escribo en la lengua que se impuso, preñada de las galanías propias de las lenguas de mi madre. Ahí el quechua se inserta, ¿no? Sí. De manera, ¿no?, alternada, pero aparecen las palabras. Nuestro español mismo, aunque nosotros no lo detectemos tan rápido,
está impregnado también del quechua, ¿no? Es verdad, Jaime. Para mí es muy importante el quechua. Sabes que mi madre es de Ancash, de la provincia de Aija, y vivió la mayor parte en Huaraz. De ahí mi padre la raptó y se vinieron a Lima. Y vivió todas las penurias de todo migrante, ¿no? Pero me cuenta ella que cuando habló en algún momento quechua, sus compañeras de clase se sonrieron. Entonces ella dice que nunca más habló quechua, pero ella entiende, ¿no? Y yo siento que en la estructura de su hablar y también en el mío hay como un cruce de las estructuras, de la sintaxis, ¿no? Y también empecé a trabajar tempranamente de profe en la escuela pública, a los 20 años aproximadamente, y también me di cuenta de eso y de las dificultades de lectura. Entonces, la lengua es toda una cultura, ¿no? Y en nuestro país tenemos más de 48 lenguas, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, es muchísimo, aparte del quechua, el aymara, el puquina, para mencionar, por ejemplo. Y esto que le ocurre a mi madre es un ejemplo porque puede ocurrir a muchas otras personas. Y recuerdo también a Arguedas cuando comentaba sus primeras experiencias como maestro en la escuela pública en Sicuani y cómo llevar, ¿no?, el método enviado por el Ministerio de Educación no resultaba, porque era imponer el quechua imponer el castellano frente a las lenguas maternas de la región. Entonces él tomó como principio partir de la lengua materna, ¿no? Entonces todo esto ha implicado darle un peso mayor a lo que es la lengua materna, y son las madres las que realmente cultivan y mantienen la cultura materna, ¿no? Sí. Y en tu libro, Carolina, bueno, decía hace un rato que el quechua aparece ahí alternado, por ejemplo, ¿no? Rumicuna del mar, ¿no? Está el quechua ahí con el español. U otras secciones como canto o circacuna, y aparece, claro, la irrigación de la sangre por las venas, ¿no? Las venas circacuna. Exacto. ¿Cómo ha sido esa inserción del quechua? ¿Qué tan natural? ¿O cómo has ido buscando este diálogo también para que a su vez con la sonoridad del quechua dé también un ritmo al poema? Como decía, abordando Quilcas es como retomar mi propia experiencia vital, pero en diálogo con lo que somos, ¿no? Entonces, mi experiencia vital indica que yo como Carolina tengo raíces ciertamente quechuas, andinas, pero también quechuas, castellanas, ¿no?, dentro de lo que es la cultura oficial, ¿no? Y encuentro que eso también tenía contradicciones en la formación, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Veía diferencias. Yo siento que, para poner un ejemplo, que en el jardín, lastimosamente, o en la primaria, había como una relación mejor con los niños y niñas con una piel más clara que con los niñas que procedíamos de los Andes, ¿no? Había una relación distinta. Y recuerdo con mucho cariño a mis dos maestras, pero sentí que había eso. En la educación inicial, a los 4 añitos, había como una especial dedicación, ¿no?, y un especial aprecio. Entonces, pero eso está ahí latente, como la experiencia está de forma inconsciente, y a veces cuando me preguntan digo y voy pensando y sintiendo cómo ha sido, ¿no? Pero eso no es algo muy consciente al momento de escribir. Pero lo que sí puedo decir es que se dividió en 4 secciones. Primero, Rumicuna del Mar, a partir de Piedras del Mar, ¿no? Rumicuna, Piedras del Mar, a partir de precisamente este mito de Cahuyaca y Suhuahua y los procesos migrantes, ¿no?
procesos migrantes en relación a peruanas, latinoamericanas en Europa, africanas, europeas, pero sobre todo peruanas y latinoamericanas, que de cierto modo viví de cerca. Y retomando además la propia migración de mi madre, que como te digo llegó a Lima sin absolutamente nada, ¿no? Con las manos vacías con mi padre. Entonces por ahí está Rumicuna del Mar, pero expreso toda esa... siento que al ver estas mujeres fuertes, poderosas, que van a tratar de vencer las dificultades existentes, se vinculan con estas, digamos, más desde la poesía peruana, que podríamos decir están en los manuscritos de Huarochirí, piedras madres le llama César Moro, ¿no? Piedras madres. Y vinculadas a estas mujeres migrantes también es Rumicuna del Mar, ¿no? Y entre ellas mi madre, ciertamente. Múltiples guaguas, entonces hay varias caguyacas y varias guaguas. Y luego ya viene la segunda parte, Cantu, donde le doy peso también a esta flor nacional, ¿no? La cantuta, pero como seres vitales, las aves, las nubes, el árbol, la árbola, podríamos decir como seres vitales. Y luego la tercera Cantu, perdón, Cuyay, que es la ternura que se siente mucho en la procedencia quechua, incluso masónica también, ¿no? Y siento eso que dista muchas veces del tratamiento que uno tiene en las ciudades, que es más hosco por las mismas, digamos, premuras y exigencias de una ciudad tan violenta como Lima, ¿no? Y Circa Cuna ya es todo ese conjunto de venas, ¿no? Que podríamos decir es un poquito más el país en diálogo con las propias circunstancias, pero abiertos de manera, digamos, a una visión latinoamericana también, ¿no? Tratando de encontrar un eje unificador, digamos, algo que, ¿no?, atraviese todas estas 4 secciones, pues sí, encuentro que es la presencia de la mujer, ¿no? Desde Cabillaca y su guagua, la relación con la madre, ¿no? Hablabas un rato de ese verso, ¿no? Escribo en la lengua que se impuso, preñada de la galanía propia de la lengua de mi madre, ¿no? Y la presencia de escritoras, de poetas, pero también de mujeres, ¿no? Hay un poema dedicado a Solcirret Rodríguez, activista, que fue asesinada en 2020, sí, y a los jóvenes, ¿no? Entonces, pero es el rol de la mujer. Y yo ahí tenía una inquietud, pero siempre procuro tener mucho cuidado porque puede malinterpretarse, ¿no? Es decir, la duda y la consulta en todo caso hacia ti es si es que hay una poesía feminista o más bien es una lectura feminista a partir de un poema o de unos poemas que interpretan la realidad o que responden a una inquietud respecto a lo que ocurre fuera, ¿no? Bueno, en realidad no es un manifiesto feminista, pero puede tener, porque un manifiesto es una doctrina básicamente, ¿no? Pero sí hay una perspectiva que puede ser feminista, desde un feminismo popular, ¿no? Porque uno es todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, gozado, lo que ha leído, lo que ha estudiado, lo que ha trabajado, ¿no? Lo que ha analizado, reflexionado, todo eso, y que de pronto a veces aparece en la poesía de modo como una escritura automática, pero en realidad ese automatismo, eso automático, no tiene como origen toda esta experiencia vital. Y dentro de eso yo creo que hay como un feminismo popular, ¿no? Sin haber de pronto leído nada de feminismo, porque son mujeres que rompen con los estereotipos conocidos de ser silentes, obedientes, sumisas, que fue además universalizado un tanto por los procesos coloniales, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber algo de ello, ¿no? Una postura en ese sentido. Y por otro lado, lo que podría decir es que
También me interesa mucho las posturas de esa genealogía materna, que incluso la puede tomar Gamaliel Churata, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de las galanías propias de mi madre junto al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces también dialogó con ellos, pero que quedó subyugado, ¿no? Los saberes, las posturas maternas quedaron subyugadas, aunque están ahí como sostén de un país, ¿no? Entonces esto también en la escuela oficial tampoco encontraba yo referente, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria solamente estaba Amarilis y eventualmente María Parado de Bellido y Micaela Bastidas en historia, ¿no? Y lo mismo en la universidad. Entonces para mí fue eh, eh, digamos, extraño no encontrar a ninguna mujer. Y eventualmente asistí a las clases de literatura y encontré que por primera vez mencionaba a alguien, a una mujer, Antonio Cornejo Polar, y trabajaba, él había investigado a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces esto fue en los 90, así que inicié una investigación sobre de tesis dedicada a Clorinda Mato de Turner. Recorrí todos los lugares donde ella vivió, exploré muchísimo, me tomó buen tiempo y me interesaba mucho porque ella toca además también la problemática de las mujeres y también de la población indígena. Entonces por ahí está mi inquietud indígena como raíz, ¿no?, materna, y también la problemática de las mujeres. Entonces está ahí, ¿no?, constantemente. Y también, por supuesto, va mi reconocimiento a los aportes y a los movimientos feministas y existentes en nuestro país, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo quiero invitarte, Carolina, si puedes leernos por favor el poema Ustedes Saben, está en la página 69. Lo digo para que también quienes nos están viendo y te están escuchando puedan captar que hay otros registros, digamos, en cada sección, ¿no?, del libro. Página 69, el poema Ustedes Saben. Ustedes saben, querida Jimena, Inti, Camila, Jorge y Brian, a veces la vida deposita esperanzas en un kafkiano padre, esperando que proteja las alas de las polillas y la curtiembre. Pero este padre decretó dardos en la niña de vuestros ojos, ansiaba apagar el fuego de su luz. Ustedes fueron miles en Santiago, otro tanto en la mitad del mundo, hoy en las calles de Perú. Han visto a las muchachas desactivar estruendos para evitar las llagas indelebles. Las han acompañado con sus pañuelos verdes. Ustedes saben que no todos nacen con un pan bajo el brazo, ni un lecho donde depositar el cansancio. Ustedes saben que las guaguacuna se desvelan porque sus sueños se encienden y se apagan como una luciérnaga en nocturnos de verano. Ustedes saben lo que es subsistir y dar de beber al hambriento. Saben que sus ambiones de papel arrancan la suavidad de una sonrisa o la sinfonía de rondín. Ustedes saben lo que es levantarse en la madrugada, salir en busca de trabajo, dormir y trastabillar en el bus del infortunio. Queridos Jimena, Camila, Jorge, Inti y Brian, ustedes pudieron ser alguno de los hijos que perdí. No espero nada de los padres de la patria, solo anhelo que el sol, la luna y vuestros sueños no se apaguen para siempre. Gracias, Carolina. ¿De dónde nace un poema? O en tu caso, ¿de dónde parte? Un poema como este indudablemente responde a algo que aconteció, algo real. Pero ¿cómo decides de esa reacción, de esa mirada a algo que ocurre afuera, volverlo un poema, digamos? O responder a esa situación poéticamente, para decirlo de alguna forma. Bueno, puede ocurrir que algo me impacte, algo me conmueva, algo me duela,
que cale en lo más profundo y eso me conlleva a escribir, ¿no? Y el acontecimiento de esta niña o de tantas niñas que son violentadas realmente es dolorosísimo, ¿no? Y en nuestro país es cotidiano. Y también las muertes de jóvenes, ¿no? que pierden la vida por buscar mejores condiciones para nuestro país, me parece gravísimo, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar tempranamente con jóvenes, como decía, aproximadamente a los 20 años, con adolescentes, la escuela pública y luego ya en las universidades, ¿no? Pero en la escuela pública he trabajado, por ejemplo, en Coyique, Caraballo, en varios lugares que se le llamaban los conos de Lima, ¿no? Y he visto aplanar los cerros para construir las escuelas a madres, padres, jóvenes, niños, ¿no? Entonces he visto también las condiciones de vida muy difíciles, la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Y de cerca también he vivido las carencias, entonces por eso está presente, ¿no? Nuestro país es eminentemente joven y también en esos momentos, bueno, tengo ya 20 años en San Marcos, 23 años en San Marcos y constantemente veo estudiantes que llegan sin un desayuno o que no almuerzan, ¿no? Y eso para mí es imposible callarme frente a eso, entonces está ahí, me toca, me conmueve y escribo también sobre eso, ¿no? Sería imposible para mí no hacerlo. ¿Y qué lugar ocupa la poesía? Tú eres investigadora, docente universitaria. Es decir, ¿cómo tú escribes poesía cuando sientes el impulso de hacerlo? ¿Piensas en un proyecto de libro y trabajas en él en ese momento? ¿O es que brota alguna idea, una imagen y necesitas expresarlo y ahí es donde te vuelcas al Sí. papel o en la pantalla, no sé? Se dan varias circunstancias. A veces brota una imagen, ¿no? Por ejemplo, en Bordando Quilcas aparece esta imagen, Caguyaca huyendo con su guagua, ¿no? Y se convierten en estas dos grandes rocas, dos islas. Aparece toda esa imagen y yo digo, y la vida en el mar continúa, ¿eh? En los manuscritos se aprecia que la vida no es que se suicidan, se convierten en rocas que implica memoria, ¿no? Pero al mismo tiempo la vida continúa en el mar. Y Urpaihuachac, que es una de las divinidades, es la divinidad precisamente marina y es la que con los cuidados multiplica los peces. Entonces, aparece ahí una imagen y eso me llevó a escribir, ¿no? Entonces, imaginarme, pero dentro de lo que es el mundo contemporáneo. Otras veces puede ser este acontecimiento tan terrible, ¿no? De esta niña Camila que va a sus clases y de pronto es engañada. Es súper conmovedor, también me conlleva a escribir, ¿no? A veces algunos recuerdos también. Y de pronto se van proyectando como libro, pero que tenga como idea un libro ya fijo con un título, no. Va surgiendo, ¿no? Va surgiendo, sí. Así se va abordando el Exactamente, poema. ¿no? Como que se va tejiendo, enhebrando, hilando y luego bordando. Sí. Carolina, quisiera que también te conozcamos como lectora. Te comentaba de esta sección de los 5 libros favoritos, bueno, que es una oportunidad también de conocer tus afectos literarios, ¿no? Entonces creo que ahí tienes los libros y la mención, si me permites. Ah, sí, sí, sí. Pues este momento es muy importante y grato también para lectores, lectoras que están aquí escuchándote. Bueno, lo que podría, justo estaba viendo algunos textos, muchas veces vuelvo a Trilce, ¿no? De César Vallejo. Es un libro
es muy valioso y que recomiendo leer a todos los que aún no lo han leído. Y de aquí, en mi última lectura, tomo un verso que dice: y hembra es el alma mía, y que me hace pensar y sentir como que circula también en este libro algo así como el alma femenina de Vallejo, ¿no? Y esto me parece muy importante porque siento que existen las posibilidades, existen ya otras formas de masculinidad, ¿no? Una masculinidad más empática, no violenta, sino amable, solidaria, abierta, ¿no? Democrática. Entonces, por eso recomiendo Trilce, por empezar. También hay muchísimas escritoras, Anna Carson, por ejemplo, ¿no? Pero en estos momentos podría mencionar a Wisława Szymborska, Premio Nobel 1996, porque sus versos, sus poemas no son muy largos, son además sencillos para tratar problemas o tópicos tan difíciles, y los dice a veces con un humor y con ironía y sobre todo con serenidad, ¿no? Entonces invito a leer a Wisława Szymborska, ¿no? También hay otra autora que me gusta muchísimo, es Clarice Lispector. Este libro está en portugués, ¿no? La hora de la estrella, pero en ella, por ejemplo, este libro empieza algo así como: y la vida comenzó como un sí, porque una molécula le dijo sí a otra molécula. Y entonces eso me pareció maravilloso, porque siendo ella narradora, siento que es una narradora con huellas inmensas de poesía, filosofía, ¿no? Entonces invito también a quienes no la han leído aún. Y siguiendo con esto, podría mencionar aquí va otro libro de Clarice Lispector, Un soplo de vida. Y este libro, Madame Gauguin, es uno de los últimos que escribí y que está dedicado a la hija de Fleur Tristan, ¿no? Aline, madre de Paul Gauguin. Es un libro muy valioso porque se siente como una crítica a la madre, una crítica a Flora, ¿no? La crítica de la hija a Flora. Hay una gran investigación de Fita Farque. Existe también esta mirada crítica de Paul Gauguin a su madre, tal vez, ¿no? Y esto me conlleva a sugerir otro libro, ¿no? Toni Morrison, otra premio Nobel, que tiene también libros muy significativos. Ella es premio Nobel 1993. Y ella, en este texto titulado Paraíso, va a mostrar los diferentes tipos de autoridad materna, ¿no? Y es una escritora afro-norteamericana muy valiosa, es para mí muy importante. Y hay una autoridad materna, por ejemplo, que reproduce un orden opresivo, dominante, ¿no? Pero hay otra autoridad materna mucho más democrática, abierta, significativa, valiosa, ¿no? Que me conlleva nuevamente a rememorar a las divinidades de Huarochirí. Ahí conocía, como les mencionaba, a Cahuillaca, Urpaihuachac, la divinidad del mar, a Chaupiñaumca, que expresa su sexualidad muy abiertamente, ¿no? Sin la idea de pecado,
a Chukisuso, que tiene un gran conocimiento sobre la agricultura, ¿no? Y que seduce a Pariacaca. Son mujeres con grandes conocimientos, ¿no? Y justamente en Bordando Quilcas hay una cita, bueno, de los manuscritos traducidas por Arguedas, donde en un párrafo señalan que estas mujeres recibían a la población de sus ayllus. Ellas eran gobernantas de las tierras bajas, sobre todo de la costa, la zona de Huarochirí, podríamos decir también de Lima, ¿no? Porque en Lima tenemos muchísimas huacas que nos dicen de una civilización incluso antes de los incas, ¿no? Entonces allí ella, al momento en que llegan diversas personas a conversar con ellas, les dicen, y tú vienes de parte de tu último hijo también. ¿Has preguntado cómo se siente tu último hijo? Tu representación viene a partir de todos, de todos los miembros de tu ayllu, algo así. Entonces eso para mí es una expresión realmente de democracia, ¿no? Algo que en estos momentos la palabra democracia se ha convertido en algo tan caótico, ¿no? Entonces, o muchos pueden decirse soy un demócrata y no tienen nada de democracia, de demócrata, ¿no? En ese sentido, siento que en nuestra experiencia histórica, tal como lo señalan los mitos, podría haber un imaginario en el que habían sociedades y civilizaciones mucho más equitativas que las que conocemos, ¿no? Y eso me da mucha esperanza, ¿no? Ante la desesperanza que agobia muchas veces, me abre la esperanza. La esperanza. Carolina O. Fernández, muchísimas gracias y felicitaciones por Bordando Quilcas. Acá tengo ahí está, muchas gracias. Está la portada del libro editado por Hipati Ediciones, fue publicado en 2023 y por fin hemos podido concretar este encuentro con Carolina aquí en su casa. Muy agradecido, Carolina, y que no sea la última vez que conversemos. Gracias a ti, Jaime. Gracias. Hasta pronto. A ti también las gracias y a quienes te han visto y nos han escuchado en esta conversación en Lee por Gusto. Nos reencontramos pronto. A tu audiencia también. Muchas gracias.